Hola a todos. Hoy me paso por aquí para hacer un vídeo un poco más largo de lo habitual. Eh, Quiero en este vídeo compartir algo que hace ya años que quiero compartir. Lo he ido compartiendo a través de posts, de diferentes maneras, ¿no? Pero en realidad yo creo que este temazo, se merece un vídeo porque bueno, veo también que desde hace unos 2 años o 2 años y medio hay un poco de confusión con este tema. Voy a hablar sobre el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Ambos temas parecen lo mismo, pero no lo son. Y actualmente hay ciertas corrientes que están llamando despertar a algo que no es un despertar. Entonces, me parece muy importante hablar sobre este tema porque tenemos que tomar conciencia, ¿no?, del punto en el que estamos y de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, para empezar con el tema de hoy, voy a hacer una distinción entre despertar espiritual por un lado y despertar de conciencia por otro. Son dos cosas que pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Y también pueden ser que se den en el mismo tiempo, al mismo momento, las dos, o no. O puede que se dé una y la otra no. ¿Vale? Entonces voy a intentar explicar esto. El despertar espiritual es cuando despertamos no a una idea, sino a una experiencia de que no somos solamente un cuerpo, ¿vale? Somos un espíritu encarnado en un cuerpo. Y lo que ocurre aquí es que empiezan a despertarse ciertas capacidades o dones psíquicos que hasta este momento habían permanecido dormidos. Estoy hablando, por ejemplo, de los viajes astrales, estoy hablando, por ejemplo, de la comunicación entre planos, por ejemplo, de la clariaudiencia, la clarividencia, la telepatía, es decir, la canalización, una serie de sentidos extrafísicos. Nosotros como seres humanos tenemos 5 sentidos que son físicos, ¿no? El tacto, el oído, la visión, ¿no? Estos son sentidos que se relacionan fundamentalmente con nuestro cuerpo físico. Algunos incluso consideran la posibilidad de que haya un sexto sentido, ¿no? El sexto sentido, que ya no es físico, pero que nos habla un poco, pues, de la intuición o de saber algo pero no saber cómo lo sabes, ¿no? Este sería el sexto sentido, que algunos incluso aceptan que existe, ¿no? Pero ya está, más allá de esos 5 o 6 sentidos no tenemos más, ¿no? Pues no, tenemos hasta 21 sentidos más, que son lo que llamamos los sentidos extrafísicos. Si los sentidos físicos se relacionan con nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico, los sentidos extrafísicos se relacionan con nuestros cuerpos más sutiles, ¿vale? Vienen a ser capacidades que tenemos respecto a nuestros cuerpos, pues nuestro cuerpo emocional, mental, nuestro cuerpo espiritual, bueno, los cuerpos sutiles que tenemos, ¿no? Hay también diferentes teorías sobre cuántos cuerpos sutiles tenemos, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Entonces, el despertar espiritual sería esto, sería el despertar de ciertas capacidades que hasta el momento han permanecido dormidas, ¿vale?
Entonces, todo este despertar de las capacidades nos hace entender que no somos solamente un cuerpo, ¿vale? Entonces, el despertar de conciencia, por otro lado, es el despertar de nuestro observador interior. Nuestro observador interior, en todas las tradiciones milenarias de sabiduría, se conoce, ¿no? Y se ha hablado del testigo, del observador, de la conciencia crística, todo es lo mismo, todo está hablando de lo mismo. Todo se nos está hablando de esa parte de nosotros que es el contenedor, no es el contenido, es el que está sosteniendo todo el contenido que se va manifestando. Emociones, pensamientos, actitudes, patrones, Todo eso es el contenido. Y lo que nosotros somos es el contenedor, es lo que contiene todo eso y lo observa para conocerse, ¿vale? Es a través de la observación de uno mismo que uno se puede conocer. Entonces, cuando entramos en esa verdad y comenzamos a vivir la vida desde ese observador interior, entonces decimos que estamos en un despertar de conciencia, ¿vale? Estas serían las dos vertientes de un despertar. Un despertar de conciencia no puede ser mental. Un despertar de conciencia es consciencial, ya lo dice la palabra. Si tú estás solamente en la mente buscando información por aquí, por allá, información, eso no es un despertar, por mucha información que tú encuentres. ¿Vale? Porque sí veo que actualmente hay como unas corrientes que están hablando de despertar cuando realmente eso no es despertar. Despertar es salir de los 3 chakras inferiores, que serían lo que denominamos el yo inferior, ¿vale? Cuerpo, mente, emociones, salir de estos y pasar a la consciencia del corazón, la consciencia crística. Vivir la vida desde la consciencia es diferente a vivirla desde la mente. Estamos saliendo de una etapa en la que vivíamos desde la mente, porque la mente era predominante, era lo predominante. Ahora vamos a comenzar a vivir desde la conciencia, pero si tú estás todavía viviendo desde buscar información y pensar que por más información que encuentres, eso te va a despertar más, estás en un autoengaño, ¿vale? Eso no es un verdadero despertar. Un verdadero despertar tampoco mira hacia afuera, hacia lo que está ocurriendo afuera. Lo que está ocurriendo afuera, todos los, ya no solamente a nivel social, económico, tal, sino incluso si miramos un poco más arriba y vemos quién está moviendo los hilos, mirar eso y entender cómo funciona eso es más información, pero eso no es un despertar de conciencia, ¿vale? Entonces, yo quiero que esto quede claro porque hay bastantes movimientos que están hablando del despertar, la Matrix, salir de la Matrix, ¿no? Por ejemplo, despertar y salir de la Matrix está en boca de muchas personas últimamente, pero esto no es un despertar. La Matrix no está fuera, la Matrix está dentro. Si tú sigues mirando afuera, estás viendo solamente los reflejos, estás viendo la ilusión. Por tanto, no estás despertando, ¿vale? Despertar es tener la conciencia de que todo lo que hay afuera es solamente un reflejo de lo que hay dentro y comenzar a hacer el trabajo interior para modificar lo que hay dentro. No se sigue luchando con lo de afuera, no se sigue intentando modificar el espejo, porque uno ya ha despertado a lo que es, ha despertado a que es el creador de todo lo que hay afuera, ¿vale? Entonces cuando despiertas ya no hay culpables, ya no hay víctimas y no hay salvadores,
porque has salido de la dualidad. Es vivir desde la salida de la dualidad. Tú eres tu propio creador, de tu propio mundo. Y entonces comienzas a vivir desde ahí. Entonces, la única matrix que hay que desmantelar, la única matrix que hay que reestructurar, la única matrix que hay que desaprender para volver a rehacer, es la matrix interior. Es el triángulo inferior, el primer chakra, segundo chakra y tercer chakra, que van a comenzar a ser depurados por la luz de tu ser que va a comenzar a entrar dentro de ti, a través del corazón. Ese es el proceso de despertar. ¿Vale? Entonces, todo lo que te haga mirar hacia afuera realmente no te está ayudando. Es un autoengaño, es continuar en la ilusión. Dicho esto, que sería como una pequeña introducción para saber exactamente de qué estamos hablando, voy a compartir en este vídeo parte de lo que fue mi despertar, porque ya hace unos cuantos años que he intentado compartirlo en post y tal, pero creo que es mejor hacerlo un vídeo largo y a partir de mi propia experiencia explicar algunos conceptos que creo que pueden ser de utilidad para las personas que estén despertando en estos momentos o para otras personas que resuenen con la información que aquí voy a compartir. Que no es información mental, es experiencial. Yo esto lo he experimentado, lo he vivido. A mí no me lo ha contado nadie ni lo he leído en ningún libro. Entonces, normalmente el despertar espiritual o el despertar de conciencia, que como ya digo, se pueden dar por separado o juntos al mismo tiempo, en mi caso los dos vinieron juntos, se vieron al mismo tiempo, se puede dar por diferentes motivos, ¿vale? Siempre se da cuando el alma está preparada. Tú no vas a despertar en esta vida si tu alma todavía no siente que es el momento de reconocerse, ¿vale? Pero si es el momento, por evolución de tu alma, entonces tendrás un despertar de conciencia o un despertar espiritual o los dos. Normalmente, cuando uno despierta su conciencia, empieza ese proceso de, a través de la autoobservación, a través de la presencia amorosa, a través de la luz de la conciencia, comienza el proceso de sacar todas las sombras de los 3 primeros chakras y purificar esos chakras, ¿vale? Para que el corazón se pueda abrir y pasemos a una conciencia transpersonal. Este proceso también se llama así, o sea, es pasar de una conciencia personal, que es la que nos da estar en los 3 primeros chakras, que son completamente de supervivencia y poder y emociones, a pasar a hacer un salto cuántico hacia una conciencia basada en el amor y en la unidad, no en la dualidad. Hasta el chakra 3 estamos en dualidad. A partir de la entrada en el 4.º chakra y el desarrollo del 4.º chakra, hacemos este proceso de depuración y de sanación de las sombras internas y cada vez puede entrar más luz, más luz, más luz en nuestro ser y anclarse esa luz en el plano físico y por tanto ser amor. Comenzar a manifestar el amor que somos en este plano y todos los dones que traemos. Entonces, que se había apagado esto. Vale, bueno, estábamos diciendo esto, ¿no? Que el despertar espiritual, despertar de conciencia, se pueden dar juntos o por separado. Y, bueno, es también ese paso de una consciencia dual a una consciencia de unidad.
Es también ese paso de una consciencia personal a una consciencia transpersonal, ¿vale? Y hemos dicho que se da cuando el alma está preparada para que se dé. Que si no es el momento, pues la vida seguirá y no tendrás este despertar. Este despertar se puede dar de diferentes maneras, pero lo normal es que lo provoque una crisis fuerte en tu vida, ¿vale? Algo que te remueva los cimientos de tu ego, que remueva los cimientos de tu personalidad, que remueva la manera en la cual has estado funcionando y te haga entender que esa forma ya no te sirve. Entonces aquí el ego comienza a como si se rompe, ¿no? Es como realmente es la carta de la torre en el tarot, ¿vale? Que se rompe todo, la estructura que se había creado para funcionar en la vida se rompe y entonces eso da paso a un nuevo yo, a que el ser pueda tomar las riendas de tu vida aquí y entonces esa luz pueda cambiarte, pueda transformarte, ¿sí? En mi caso, este acontecimiento fue la muerte de mi padre. Yo vine un día del trabajo, me encontré a mi padre allí muerto en la silla y bueno, esto lo puedo contar ahora de esta manera, pero al principio pues no. El proceso de duelo fue bastante duro, sobre todo por el shock postraumático que yo tuve al encontrarme aquello. Y a partir de aquel momento yo empecé a tener una serie de experiencias que me hicieron replantearme todo. Yo venía de una familia católica, en ningún caso se creía ni en reencarnaciones ni en nada, o sea, tampoco en que tú pudieras comunicarte con otros planos de existencia, ¿no? Yo, después de la muerte de mi padre comenzó a comunicarse conmigo en un plano, en otro plano. Yo iba todas las noches a buscarle allí, nos encontrábamos allí, era un jardín enorme, con todo verde, mucha luz, había muchas personas, iban todos vestidos de blanco. Y siempre nos encontrábamos en la misma mesa, nos sentábamos en una mesa y teníamos muchas conversaciones que yo durante la vida terrenal aquí con él nunca había tenido. De hecho, aproveché aquellos encuentros para hacerle preguntas que yo me hacía sobre él y que nunca me había atrevido a realizarle, ¿no? Incluso también le hice preguntas sobre el momento de la muerte, ¿no? Sobre si él podía verme cuando yo lo encontré, o si él todavía estaba allí presente, todavía en el cuerpo. Bueno, muchas preguntas que yo me hacía, ¿no? Empecé a recibir sus respuestas, ¿no? Y también a saber que él estaba bien, que él se encontraba muy bien en ese lugar en el que estaba y que todo era perfecto, ¿no? También entendí que mi padre y yo teníamos un pacto de almas porque era a raíz de su muerte que yo iba a despertar todos mis dones. Entonces, yo en aquel momento, claro, todo eso pasaba mientras yo estaba viviendo el duelo. Entonces, en aquel momento yo todavía no podía entender bien la magnitud del pacto de amor que habíamos hecho, ¿no? Pero realmente luego pude agradecer eso, ¿no? Agradecer a mi padre
que hiciera este papel para mí y de hecho ahora es uno de mis guías, yo lo sé porque lo siento ahí, igual que mi abuela también está. Y, y bueno, yo empecé a tener esas comunicaciones con él y también yo le trasladaba esto a mi madre y a mi hermano, que ellos no se comunicaron en ningún momento con él. Todas las señales, además durante el día también, se encendía la impresora estando desconectada, se ponía a imprimir cosas sin tener papel, y era él, era él. Porque yo le pedía señales para que me dijera, porque yo en aquellos momentos, claro, mi mentalidad era tan cerrada en estos temas, porque yo venía, ya he dicho, de una educación católica pues que todas estas cosas no estaban muy aceptadas, ¿no? Entonces, yo le pedía señales, le pedía, por favor, si lo que estamos teniendo es realmente un encuentro, dame señales de que esto es un encuentro. Porque yo hasta ese momento pensaba que los sueños eran paranoias de uno, que cuando sueña, pero yo no sabía que cuando tú te vas a dormir, tu cuerpo físico se queda en la cama, pero tu cuerpo etérico, astral, viaja a otros planos. Para mí eso era nuevo, yo no estaba familiarizada con todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a tener viajes astrales lúcidos, o sea, dándome cuenta de que estaba saliendo del cuerpo. Y de hecho también me daba cuenta de cuando volvía, porque yo me despertaba, o sea, yo tenía la conciencia despierta y podía sentir el acople de nuevo cuando el cuerpo vuelve del viaje astral. El cuerpo cuando sale a un viaje astral, primero se queda pues como muy relajado, ¿no? Se queda muy relajado y entonces hay un momento en el que el cuerpo empieza a vibrar. Hay una vibración como realmente como que el cuerpo está vibrando, ¿no? Y ahí se produce el desacople. Entonces, cuando el cuerpo espiritual sale, pues hace lo que tenga que hacer, se va donde se tenga que ir, ¿no? Y luego, al volver, cuando se va a producir ese reacople de nuevo, pues hay también un periodo en el cual el cuerpo está vibrando. Hay un momentito de vibraciones para el reacople y entonces luego ya el cuerpo cada vez se va acoplando más, y entonces ya puedes mover tu cuerpo físico. Cuando nos sucede esto de la parálisis del sueño, que a mí me empezó a suceder pues de una manera brutal, o sea, todos los días tenía parálisis del sueño, que yo eso lo había experimentado muchas veces, pero no sabía que era esto, porque claro, en aquel momento yo empecé a raíz de lo que estaba experimentando, empecé a buscar información y a leer un montón de libros, porque yo quería entender lo que me estaba sucediendo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues a mí me pasaba mucho, ya te digo, me pasaba muchísimo, pero yo hasta aquel momento no entendí que eso era lo que era, ¿no? Yo pensaba que la parálisis del sueño era algo normal, era algo que nos pasaba a todos y que no sé qué explicación le daba, pero no le podía dar una explicación pues tal como se la pude dar después, ¿no? Cuando ya asumí que somos más que un cuerpo físico. Entonces, bueno, a partir de aquel momento en el que yo estaba de duelo, empecé a tener todas estas experiencias, yo también estaba yendo a una psicóloga que me ayudó muchísimo en el proceso de duelo y en otros temas también. Y yo tenía ataques de pánico. Yo empecé a sufrir ansiedad generalizada y ataques de pánico.
Estuve casi 2 años con los ataques de pánico, la ansiedad, cogí una baja, me querían medicar, pero yo no quise nunca tomarme la medicación tal y como me la recetaban. Yo me compré el diazepam, ¿no? Lo llevaba en el bolso, pero, pero algo dentro de mí me decía que esa no era una solución y que yo no me podía enganchar a aquello porque no, porque no era un parche, yo lo veía como un parche, ¿no? En aquellos momentos. Entonces yo decidí que no iba a tomarme la medicación y que iba a buscar alternativas. La primera alternativa que tuve fue pedirle a mi psicóloga libros sobre los ataques de pánico, sobre la ansiedad. Y aquellos libros realmente me ayudaron un poquito a entender lo que era, ¿no? Entender un poquito la parte pues, fisiológica de los ataques de pánico. Pero yo sabía que había algo más detrás. Yo sabía que aquello era un mensaje, que la ansiedad me traía un mensaje. En aquellos momentos yo muchas cosas las empecé a saber por intuición, cosa que hasta aquel momento yo la palabra intuición, vamos, sí la conocía, pero no era que me guiara mucho por la intuición, ¿vale? Entonces yo en aquella época fue cuando comencé a guiarme por mi intuición, porque lo de afuera me mostraba cosas que yo decía, no es por aquí, no es por aquí, no. Y fue a partir de ahí que yo comencé a guiarme por mi voz interna. Bueno, puede que antes también, pero yo creo que no tanto, fue como más evidente para mí que empecé a guiarme por mi voz interior. Y bueno, realmente aquello pues me llevó a comenzar a probar la meditación. Mi psicóloga me dijo, allí en mi centro tal, hay un chico que va a impartir unas clases de meditación, tal, un hombre, ¿no? Que además es muy bueno, es constelador familiar y también es instructor de mindfulness y ha hecho meditación budista y ha hecho no sé qué. Yo dije, bueno, pues voy a probar, total, no pierdo nada. Y cuando empecé a meditar, ¡buah! Se me abrió el mundo, se me abrió un mundo. Yo empecé a meditar para los ataques de pánico, para ayudarme a gestionar los ataques de pánico. Y realmente yo siempre digo que yo cambié la medicación por la meditación. Y es tal cual, es literal. Los ataques de pánico desaparecieron, o sea, cuando yo empecé a implementar la meditación en mi práctica diaria, los ataques de ansiedad desaparecieron. Y bueno, además de eso, pues yo empecé un trabajo de sanación de mi niña interior. Comencé un proceso de ver patrones disfuncionales de mi familia, que hasta ese momento no los había visto, patrones disfuncionales dentro de mí, y empecé un trabajo interno que, bueno, ya no ha parado. O sea, empecé en aquellos años y ya no he parado. Esto ya es de por vida, es mi misión de vida. Y bueno, la meditación me abrió, bueno, se me despertó el chakra del entreojo, se me despertó la glándula pineal y empecé a tener un montón de experiencias que, claro, en aquellos momentos yo pensé que me estaba volviendo loca. Ahí encontré los libros de Stanislav Grof, que a todo esto yo me estaba formando en el máster de transpersonal, de la psicoterapia transpersonal. Empecé a raíz de todo esto, dije, pues me voy a formar en esto porque es a lo que la vida me está llevando.
Pero bueno, yo encontré los libros de Stanislav Grof, encontré el término que él acuñó como emergencia espiritual, porque realmente lo que yo estaba viviendo, yo pensaba que me estaba volviendo loca, de verdad. Lo que yo estaba viviendo se podría haber calificado como una emergencia espiritual. Porque yo empecé a tener, a escuchar voces, el cuerpo, vibrando el cuerpo a todas horas, la cama, cuando me acostaba en la cama se movía. Empecé eso, a escuchar voces, pero no eran voces de aquí, eran voces de otros planos, en idiomas que no conocía. Empecé también a tener comunicación con extraterrestres, con seres de otros planetas, también en idiomas que yo no conocía. Yo creo que me comunicaban cosas, pero mi ser, yo entendí que se lo comunicaban a mi ser y que mi ser sí que lo iba a entender, pero mi personaje en aquellos momentos no entendía nada, o sea, no entendía nada. Luego había noches que me descargaban información, paquetes de información, desde el séptimo chakra me descargaban información a mi campo etérico, a mi campo áurico, perdón, y yo no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? O de repente tenía visiones de ángeles o tenía visiones de otras vidas. Cerraba los ojos y de repente me venía una regresión espontánea así como, venga, ¿no? O sea, una serie de experiencias que para mí en aquellos momentos pues fueron muy disruptivas, porque yo no me podía concentrar, no me podía centrar en el trabajo. Yo trabajaba de maestra y, y nada más quería llegar a casa para leer y entender qué es lo que me estaba ocurriendo, porque y todo esto al mismo tiempo que todavía estaba recuperándome de la ansiedad y del duelo. O sea, quiero decir, que fácil no fue, ¿vale? Fácil no fue. Bueno, pues eso.